Buenas tardes, damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. Esta cátedra está dedicada a las reformas que se propone hacer el presidente de la República en las propuestas que ya ha ido avanzando. Nos vamos a centrar en esta cátedra jurídica en las reformas legales. Para ello, contamos con la persona más indicada, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Manténgase en sintonía y en breve iniciamos con esta interesante entrevista. En la Z, Cátedra Jurídica. Damos inicio a la entrevista anunciada para el día de hoy. Contamos con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, con quien además de unirme lazos de amistad, tengo una gran admiración y respeto por su trayectoria profesional, por la forma ética en que se maneja y sobre todo la profesionalidad con la que dirige su desempeño en el Estado y en su ejercicio profesional. Damos la bienvenida al doctor, gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ti, Manuel. La verdad es que desde que este programa salió, yo estaba esperando el día en que me invitaran. Bueno, no había venido porque no había querido, ¿eh? Sí, Las puertas sí. siempre han estado abiertas. Y bueno, doctor, quisiéramos dar inicio hablando un poco de su trayectoria profesional. Dónde hizo su carrera, cuáles son los estudios que tienen, cuál es su especialidad y su ejercicio profesional, en qué áreas del derecho las ha desempeñado. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. Mira, primero debo decir que yo inicié mi vida académica formándome como profesor, como maestro de escuela. Siendo muy joven, apenas tenía 17 años, yo ingresé mediante una beca del Estado a una escuela interno, donde tuve 2 años interno en la escuela Juan Vicente Mocoso San Pedro Macorís, que es como, digamos, como un politécnico, como si fuera parecido como a Loyola, Elisa, pero en vez de ser agrónomo técnico, tú te formas te preparas para ser maestro de educación primaria y hasta octavo curso, que era la escuela primaria e intermedia antes. Ahora eso ha cambiado. Y en mi caso, completa el bachillerato. Posteriormente se puso que había que entrar con el bachillerato y ahora ya es totalmente distinto. Se originaron esas escuelas normales, que así se llaman, de formación de maestro, con los criterios ostosianos de la educación. Es una magnífica y privilegiada educación la que ahí se recibe. Entonces, luego entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a mediados de los años 70, habiendo egresado a principios de los 80, graduado, ¿verdad?, para ejercer el oficio de abogado. Tú me preguntas que cuál es mi especialidad. Yo vengo de la época en que, digamos que la generación mía es donde se comienzan las especialidades, porque hasta este momento los abogados tradicionalmente ejercían en todas las materias. Yo tengo un amigo que me contaba que cuando él comenzó a ejercer como abogado y a él le preguntaban que cuál era su especialidad, si él sabía que la persona que le preguntaba tenía un hijo preso, él decía, lo mío es penal, yo ahí es que me manejo. Pero si era un comerciante, decía, no, yo donde soy duro es constituyendo compañías y haciendo cobros. Había un abogado amigo que decía, los clientes no tienen especialidad. Así es. Bueno, pues yo comencé, muchos de mi generación, muchos abogados contemporáneos míos, comenzaron trabajando en una oficina ya establecida, una oficina grande. Otros nos asociamos, que fue un atrevimiento, y abrimos pequeños estudios donde ejercíamos en toda la materia. Ahora, realmente yo me desarrollé en mi primera etapa en el derecho privado. Es decir, yo ejercí mucho en materia civil, comercial, y como todos los abogados que, aunque yo desarrollé
He desarrollado mi carrera profesional en Santo Domingo, pero tengo origen pueblerino y por tanto he tenido clientes de la provincia y de mi pueblo. Entonces hay muchos temas sucesorales y asuntos de tierra. Sin embargo, yo siempre he tenido la vocación por el derecho público. Aunque he vivido del derecho privado, he tenido vocación por el derecho público y he dedicado parte de mis estudios particulares, privados, al derecho público. Incluso hice una maestría en derecho administrativo. Entonces la actividad política me puso en ese tema a través del derecho electoral, y tú sabes muy bien que del derecho electoral al derecho administrativo, al derecho constitucional, es un paso. Uno va obligándose a tener que sumergirse en el derecho público, en el estudio del derecho constitucional, que ya es básico, fundamental para todas las áreas del derecho. De modo pues que te lo puedo resumir: he vivido del derecho privado y he ejercido con pasión el derecho público. Bueno, como nos ha tocado a muchos. Doctor, usted es uno de los primeros funcionarios designados por el Poder Ejecutivo. Es quien tiene la gran responsabilidad de sacar los decretos del Poder Ejecutivo. Desde agosto del año 2020 se desempeña como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Una responsabilidad muy agravada, ser el consultor, el asesor jurídico, nada más y nada menos que del primer magistrado, del presidente de la República Dominicana, del Poder Ejecutivo, que es una gran responsabilidad. Pero quisiéramos que nos explicara un poco en qué consiste esa actividad que realiza el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Muy bien. Bueno, mira, la consultoría jurídica, para que comencemos por ahí, tiene su base normativa principal en la ley 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, que define a esta institución como el órgano regulador de la legalidad del Estado. Digamos que además es una oficina que, como todo el mundo sabe, depende del despacho del presidente y que despacha directamente con el presidente. La consultoría es una institución muy particular, porque aunque esa ley la clasifica como uno de los altos cargos del Estado, así mismo dice la ley, yo pienso que tal vez esa coletilla se la puso un consultor antes de mandarla al Congreso. Sin embargo, no es un ministerio, ¿verdad? No es una dirección general, no es un instituto como otras instituciones. Es la consultoría jurídica por ejecutivo. Yo la hago un símil, Manuel. Las instituciones, las empresas privadas, casi todas tienen una dirección legal. Y la oficina pública también tiene una dirección legal. Bueno, pues esta es como la dirección legal de la nación. Incluso está concebido que la consultoría jurídica, como órgano regulador de la legalidad del Estado, esté compuesta por todos los directores legales de las distintas instituciones del Estado. Se supone que los directores legales de las distintas instituciones del Estado deben ser parte y subalterno del consultor jurídico. Esto no siempre ocurre así porque no se ha puesto empeño en trazar esa política, y cada funcionario, cada ministro, casi cada ministro, o sea, algunas excepciones no son así, designa su propio consultor jurídico. Entonces este consultor jurídico, a quien le debe obediencia y le rinde cuenta, es al ministro o al director que lo nombró. Esto da lugar a que a veces ese funcionario, ese ministro, ese director, instruye al director legal a ciertas acciones que no son realmente legítimas y legales, apegadas a la legalidad. Y no me refiero a actividades, digamos, hechas dolosas, sino que muchas veces, por ejemplo, la consultoría
maneja los arbitrajes internacionales y muchos de estos arbitrajes se generan porque los directores legales reciben instrucciones de funcionarios que no son abogados y ellos, como bueno, son obedientes a su superior, incurren en errores y meten al Estado en situaciones que luego la consultoría tiene que afrontar. De manera que sintetizo diciéndote que la consultoría debe regular, respondiendo a tu pregunta ¿verdad? Sobre el funcionamiento y papel de la consultoría, debe ser el regulador de la legalidad del Estado y eso en términos general y en términos particular, asistir al presidente de la República en todas sus actuaciones que ameriten algún tipo de disquisición o de consulta legal, así como revisar todos los instrumentos administrativos que emanen del Poder Ejecutivo, como los decretos, instrucciones presidenciales y los proyectos de ley que el presidente va a presentar haciendo uso de su iniciativa legislativa, deben ser revisados por la consultoría jurídica. Doctor, al consultor siempre se le asocia mucho con una persona que está muy cerca del poder y por tanto tiene mucho poder. A él se le atribuye los decretos que salen del Poder Ejecutivo porque tiene que pasar necesariamente por su mano. Eso obliga también a manejarse con mucha discreción. Pero dentro de ese día a día, usted me ha señalado de manera general muchas de las cosas que tiene. Si nos describiera el día que tiene un consultor jurídico respecto a las cosas que le toca despachar en un día ordinario, ¿cuáles serían esas cosas que le corresponde despachar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Bueno, Manuel, mira, vamos a situarnos en un día cualquiera. Primero, un día que puede llegar a más allá de la medianoche. Sí, generalmente. Primero, al margen de sus atribuciones ordinarias y sus potestades legales, la consultoría funciona mucho como ente mediador entre distintos funcionarios del Estado. Cuando la gente no encuentra para dónde coge para donde el consultor, además quizá también porque el consultor tiene contacto permanente con el presidente de la República y los funcionarios entienden que puede ser un buen mensajero y buscar una solución. Segundo, porque la mayoría de los funcionarios no son abogados y ellos se respaldan en la opinión del consultor. Dirán, bueno, mira, yo tengo una duda, ¿qué hago con esto? Vete donde el consultor jurídico. No basta con que se lo diga su director legal. Una manera de protegerse es decir, bueno, esto lo dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es quien lleva la legalidad del Estado, me dijo que esto podía ser así o que no debía ser así. Entonces, hay una afluencia constante de los funcionarios, algunos de los cuales, o la mayoría de los cuales, hacen su cita, pero otros sencillamente tocan la puerta. Se le aparecen situaciones imprevistas y van a la consultoría sin previo aviso. De manera que el consultor tiene una agenda de personas que solicitan cita para ciudadanos, para distintas cosas, constantemente, de abogados que tienen situaciones con el Estado y que van donde el consultor, de funcionarios que tienen citas pendientes para dirimir algún asunto, discusiones sobre proyectos de decretos, de resoluciones, de proyectos de ley, y eso es todos los días, a toda hora. Doctor, el presidente muestra una forma de trabajo bastante intensa. Y los que han tenido la oportunidad de trabajar con él dicen, bueno, el hombre tiene, a cualquier hora escribe. ¿Cómo es esa interacción de la persona que tiene que cuidar las espaldas en cuanto a lo legal al presidente de la República? ¿Cómo es la dinámica de trabajo con el presidente de la República? ¿Lo llama, le escribe, le envía mail? ¿Cuál es el mecanismo que el presidente de la República, si se puede divulgar, utiliza para comunicarse y avanzar los temas que tienen que ver con los aspectos jurídicos? Todas las que tú has dicho. O sea, el presidente tiene una relación constante con el consultor, a toda hora, sin límite. Puede ser sábado, puede ser domingo, puede ser día de Navidad, puede estar de viaje. Se presentan situaciones,
presidente le escribe al consultor, le pregunta cómo va tal cosa, en qué está el decreto sobre tal tema, qué ha pasado con el proyecto de ley que estamos trabajando, ahí te envío al ministro fulano de tal que te va a visitar o al señor fulano de tal para que te va a plantear unos asuntos. Es decir, es constante la interacción. Pero se involucra en la redacción o solamente confía en la recomendación del consultor. No. Este presidente, que aunque no es abogado, pero que es una persona obviamente muy inteligente, se le presentan los proyectos y generalmente él saca tiempo donde no hay, pero generalmente lo revisa y a veces advierte detalles que quiere que le cambien o que quiere que le enmienden, o un error tipográfico, hasta eso puede advertir. Claro, eso con proyectos así de mucho peso, de mucha trascendencia. En el día a día el presidente se confía mucho del consultor con los decretos. Generalmente los lee, pero advierto que confía mucho en las cosas que la consultoría hace. Doctor, quisiera hablar, para responder a una exigencia tan alta, como es la de responder a las consultas legales, revisión de contratos, propuestas de leyes, decretos y demás. Me imagino que tendrá una estructura debajo que soporta todo ese trabajo de la consultoría jurídica. Nos gustaría un poco que nos explicara cómo está configurado ese organigrama, esa estructura que da soporte a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y, por vía de consecuencia, al presidente de la República. Bueno, justamente traje una nota por si hablábamos de esto, porque nosotros tenemos una estructura que la creamos nosotros. La estructura interna de la consultoría se maneja a través de una resolución conjunta entre el consultor y el Ministerio de Administración Pública, el ministro. Entonces, los consultores varían eso, lo acomodan, crean un departamento o eliminan otro. Actualmente la consultoría tiene, digamos que nosotros tenemos activos dos subconsultores, los cuales, Manuel, tú conoces muy bien, claro. A Noelia Rivera y a Pedro. Mis amigos, tremendos profesionales. Así es, sí, muy acertada la escogencia. Así es. Ojalá que no me estén oyendo para que no se me eleven, pero luego está la sección de recursos humanos, división de correspondencia y archivo, que está tiene un área que funciona abajo en la recepción, donde la gente puede depositar sus comunicaciones. La división de tecnología de la información y comunicación, que ahora no hay un departamento ni público ni privado que no pueda prescindir, ¿verdad?, de la división de tecnología. La dirección de derecho económico y de política comercial, la dirección de derecho internacional y política exterior, y luego tenemos la dirección de derecho administrativo y procedimientos administrativos, la dirección de proyectos jurídicos especiales e investigación jurídica, el departamento de asuntos institucionales, el departamento de registro y gaceta oficiales. Más o menos esa es la estructura de la consultoría. Como seguro tú sabes, la consultoría se creó en el año 1931 mediante la ley 12 de ese año, y luego esto ha sufrido mutaciones, claro, con la existencia del Ministerio de Justicia, que se creó, se disolvió, volvió y se creó, etcétera. Pero supongo que vamos a hablar posteriormente del Ministerio de Justicia y ya hablaremos de eso. Bueno, vamos a hacer en este momento precisamente una breve pausa. En el siguiente segmento, no se lo pierda, vamos a hablar de las reformas. Se ha hablado de impulsar, el presidente de la República, tan pronto ganó las elecciones, ha anunciado un proceso de reformas importantes del Estado, que van desde la reforma fiscal, incluso se ha anunciado una reforma constitucional y otras reformas más que en el día de hoy tendremos la oportunidad de discutir, centrados especialmente en las reformas legales, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Manténgase en sintonía
sintonía y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Contamos con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. En este segmento, como anunciamos, vamos a hablar de las diversas reformas. Algunas de ellas ya se están conociendo en el Congreso Nacional, presentados a propuesta e iniciativa del Poder Ejecutivo, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y otros que están pendientes de remitirse. Uno de esos proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo es el que crea un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Justicia. Quisiera que habláramos un poco de ese proyecto de ley que motiva la presentación de este proyecto, la necesidad de establecer o de construir o estructurar este nuevo ministerio dentro del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Sí, bueno, se puede pensar que este gobierno, presidido por Luis Abinader, que anunció en su programa y que ha sostenido el criterio de que el Estado hay que reorganizarlo, que hay que alivianarlo, que hay que disminuirlo, eliminar todas las instituciones que tengan duplicidades de funciones. Entonces, el Estado, el gobierno, suprimió algunas instituciones, suprimió a Procomunidad, a OISOE, el despacho de la primera dama, el CEA, CORDE, transformó a PUMPER, etcétera, entre otras. Entonces, pero crea un ministerio. Bueno, este sería el segundo que cree. Esto en la primera ola de transformación, todo esto que acabo de mencionar, fue en la ola inicial de la transformación, de la reforma. ¿Por qué crear el Ministerio de Justicia? Pero antes, yo quiero, solo para hacer un símil, decir que también se creó el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda se crea porque había una dispersión en la construcción de viviendas y edificaciones públicas. Habían múltiples instituciones aquí como INVI, SEA, OISOE, Obras Públicas, la Lotería, que construían viviendas y edificaciones. Entonces el gobierno entendió que había que unificar en un solo ente, en un solo órgano, todo lo que tenga que ver con construcción de vivienda y edificación. Pero la pregunta es sobre el Ministerio de Justicia, y yo me detuve un poco para decir que algo parecido ocurre para justificar la creación del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ha existido en la República Dominicana desde la Constitución de 1844. Luego, en algún momento se disolvió, volvió y se creó, y creo que en el 1955 por ahí, si no me falla la memoria, se disolvió por última vez y se pasaron sus atribuciones a la Procuraduría, y algunas fueron a parar a la Consultoría Jurídica por Ejecutivo. Entonces, el Ministerio Público carga con una pesada mochila de una serie de atribuciones que tienen un mero carácter administrativo, que no tienen nada que ver con la función propia de un fiscal, que tiene que investigar, presentar acusación y mantener su acusación ante los tribunales. Y de ahí que surge la idea de crear un ministerio que primero cree políticas públicas sobre el sistema de justicia, y segundo, se encargue de todas estas tareas con las cuales carga no solo el Ministerio Público, Manuel, porque también el Ministerio de Justicia se le están atribuyendo potestades que son propias del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Consultoría. Me explico. Por ejemplo, el sistema de arbitraje aquí, todo lo que tiene que ver con los litigios de arbitrajes a nivel local e internacionales en que constantemente se ve envuelto el Estado, eso lo maneja la Consultoría y en algunos casos el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora yo te digo,
¿qué tiene que ver el Ministerio de Industria y Comercio con un litigio internacional? Hay un departamento, hay por cierto, una viceministra que lo hace muy bien, pero eso es una tarea que debe tener un órgano especializado. La función principal, las dos funciones principales que de mi punto de vista se le atribuyen en el proyecto de ley al Ministerio de Justicia son lo que tiene que ver con el manejo del sistema penitenciario y lo que tiene que ver con la elaboración de la política contra el crimen del Estado. Debo hacer una precisión. La Constitución de la República establece que el sistema penitenciario debe ser manejado por el Ministerio Público, estará manejado por el Ministerio Público u otro órgano que cree la ley. Es correcto. De tal suerte que entonces, si se crea el Ministerio de Justicia, no hay que reformar la Constitución para atribuírselo. Pero la otra función a la que yo me acabo de referir como una de las funciones principales que le queremos atribuir al Ministerio de Justicia, es decir, lo de la política contra el crimen, es una potestad actualmente del Ministerio de Justicia, y para lo cual sí hay que reformar la Constitución. Y esa era una de las preguntas, ya respondí en cierta medida. Cuando se presentó el proyecto se generó una gran controversia en la República Dominicana. Yo me inscribí dentro de la defensa de la creación del Ministerio de Justicia, indicando que no era necesaria una reforma constitucional, al menos con relación a la parte del control penitenciario. Ahora bien, una parte importante de la comunidad jurídica se opuso, señalando que debía modificarse la Constitución, especialmente por el aspecto relativo a la política criminal, que sí efectivamente la atribuye la Constitución a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, como responsable de esa política criminal. En síntesis, aunque ya he hecho una parte de la explicación, a su juicio, ¿es necesaria una reforma para que esta ley sea constitucional? Una reforma constitucional para que esta ley pueda implementarse. No. El proyecto de ley del Ministerio de Justicia está depositado. Lo que pasa es que está depositado sin el elemento que amerita una reforma a la Constitución, que es el elemento de la política criminal. Por eso, cuando el proyecto se anunció, muchos juristas entraron en discusión sin conocer el proyecto, diciendo, bueno, pero que la política criminal es potestad del Ministerio Público. Lo que pasa es que eso no está. Y ahora si se reforma la Constitución, porque cuando nosotros anunciamos que eso iba a estar en el proyecto de ley, es porque recuerda que junto con la elaboración del proyecto del Ministerio de Justicia, que fue una instrucción que públicamente en un almuerzo de Finju el presidente le dio a la consultoría, también pensábamos encaminar una reforma constitucional parcial, limitada, entre cuyos elementos estaba ese. Pero como la reforma constitucional en ese momento se detuvo, lo que hicimos para no detener la creación del Ministerio de Justicia, que lo hicimos sin este elemento de trazar las políticas públicas en la lucha contra el crimen. Y yo pienso, yo quiero a ti que eres esto lo voy a decir yo, no lo estás diciendo tú, que eres un jurista profundo. Gracias por la distinción y por el cariño. Y que maneja muy bien el derecho público. Yo quiero hacer una precisión a los abogados que me están escuchando. Los ministerios son órganos del Estado que están para trazar políticas, ¿verdad? Y el Estado tiene otros entes que están para aplicarlas, para ejecutarlas. Es algo así como lo que ocurre en el Ministerio de Salud Pública y SENASA. El Servicio Nacional de Salud ejecuta, opera en los hospitales. El Ministerio de Salud Pública traza política. Lo que nosotros entendemos es que las políticas contra el crimen, el Ministerio de Justicia las plantee, las recomiende. Y el Ministerio Público lo que hace es ejecutar. Es un órgano de acción. Es un fiscal. Por eso incluso hasta en la propuesta se sugiere cambiar el nombre a fiscal general, que es un término que se usa casi en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. De manera, Manuel, que concluyo con respecto
a este tema del Ministerio de Justicia diciéndote que cuando te mencionaba que afecta la consultoría, que afecta a industria y comercio, con el tema de los arbitrajes internacionales. Claro. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores con la política pública sobre derechos humanos, que hay un departamento, y aquí en el Ministerio de Justicia se concibe un viceministerio de derechos humanos. Hay dos elementos de la propuesta que son muy interesantes y novedosos y hasta positivos. Vamos a decir que tres. El que transfiere la competencia de administrar las cárceles a ese Ministerio de Justicia, que entiendo sería más idóneo en esa administración. El traspaso del INASIF y el traspaso también en términos jerárquicos de la Procuraduría General Administrativa. Quisiera un poco que me hablara de esos tres elementos que para mí son bastante interesantes, de esos cuatro elementos que para mí son bastante sustanciales en lo que tiene que ver con esa reforma. Mira, qué bueno que lo mencionaste, sobre todo el INASIF y la Procuraduría General Administrativa, porque esos son unos temas. Primero, porque quiero dejar claro que finalmente el proyecto no traspase el INASIF, sino que incluye al ministro de Justicia dentro de su consejo. De su consejo, claro. Exacto. Y lo coloca, lo ascribe. Exacto. Ahora, el Procurador General Administrativo es un fenómeno extraño. Y por cierto, no me refiero al procurador como tal. Claro, a la figura. Nuestro amigo Víctor, no. Sino que la Constitución, el procurador crea el Procurador General Administrativo y dice que el procurador, la persona que va a ser procurador, debe tener las mismas condiciones, que un procurador de corte de apelación. Bueno, muy bien. Que tiene que ser abogado, tiene que tener X tiempo de ejercicio. Pero vamos a explicarle, doctor, qué hace ese Procurador General Administrativo para que no lo confundan luego en este programa que tiene una vocación también educativa con el Procurador General de la República. Son dos figuras distintas que residen ambos en la Constitución Dominicana. Justamente, a eso voy. Este paralelo que hace la Constitución de decir el Procurador General Administrativo debe cumplir con los mismos requisitos que un procurador de corte, ha inducido a que se crea en algunos casos que el Procurador General Administrativo es un procurador de corte. Incluso la mayoría de los adjuntos son procuradores de corte. Entonces, traen un procurador de corte que viene de trabajar con asuntos criminales a bregar con asuntos de carácter administrativo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Procurador General Administrativo? Es el representante de la administración pública ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Debe ser un administrativista. Así es. Entonces, nosotros, como este funcionario en la práctica tiene una dependencia irregular de la Procuraduría General de la República, incluso el procurador anterior, el Procurador General Administrativo anterior, como tiene el nombre de procurador, cuando fue desvinculado como procurador administrativo, se fue para la Procuraduría y él dice, y no tengo por qué creer que no sea así, porque es una persona que yo creo que merece mucho respeto y que yo lo distingo mucho, pero me sorprendió cuando lo vi que él es un fiscal de carrera y es un procurador adjunto, no sé. Entonces lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es sacando eso de todo el ámbito de la justicia ordinaria y llevándolo, adscribiéndolo al Ministerio de Justicia como un órgano descentralizado que tenga su propia autonomía presupuestaria, administrativa y funcional. De eso se trata. Doctor, vamos a hablar de otras reformas que han sometido. Una de las reformas que han presentado un proyecto es el de la función pública. Hay controversia, se logró un avance importante con la ley 41-08 de función pública, generando un esquema de profesionalización de la función pública, genera categorizaciones, se establece todo un sistema de mérito que ha sido importante para generar una carrera administrativa de mucho más calidad.
¿qué elementos nuevos y positivos trae el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo y que está cursando en el Congreso Nacional? Mira, la función pública, como tú acabas de decir, está regulada por la ley 4108 de función pública, que es, digamos, como el régimen, entre otras cosas, además la regulación de la administración pública, establece también el régimen laboral de los servidores públicos. Es correcto. Para diferenciarlo de los servidores privados que tienen su régimen laboral en el Código de Trabajo, en el Código Laboral. Esta ley, que es una buena ley, la ley 4108, pero las leyes, como todo, envejecen y se hace necesario su reforma. Esta es una iniciativa, iba a decir fundamental, digamos, prefiero decir exclusiva del MAP, del Ministerio de Administración Pública. Y sin entrar en detalles, la ley lo que tiende es hacia, digamos que a fortalecer la institucionalidad del funcionariado y del servicio público, y a proteger aún más los derechos de los servidores públicos. Bueno, faltan muchos temas por debatir. En el próximo segmento vamos a hablar de una reforma que se ha propuesto, la ley de compras y contrataciones, y no vamos a dejar fuera un tema que es de mucho interés en el ámbito legal y, ¿por qué no?, en todos los sentidos, también en el ámbito político, y es el anuncio que se ha hecho de una reforma constitucional. Manténgase en sintonía con Cátedra Jurídica. Estamos aquí con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Hacemos una breve pausa y en breve continuamos. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el doctor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hablando en este momento de las reformas. Comenzamos en el anterior segmento hablando de las reformas planteadas a varias leyes, dentro de ellas la ley de función pública, la misma ley que crea el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, y en este segmento vamos a ver si abordamos el resto de reformas. Tal vez no nos dé el tiempo, y aquí habrá un compromiso de continuar en otra cátedra, en otro momento, hablando de las demás reformas, porque estos debates también llevarán mucho tiempo en el Congreso Nacional. Vamos a centrarnos en algunas de esas propuestas. Tenemos el proyecto de ley de compra y contrataciones. Hay una ley de mucho interés, que es la que facilita la participación ciudadana, la ley de referéndum. También tenemos en la discusión una propuesta que se presentó a iniciativa incluso del Poder Ejecutivo, que es la ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales. Vamos a ver cómo vamos hablando de estas propuestas, comenzando con la propuesta que tiene que ver con la ley de compra y contrataciones. Bueno, la compra la compra pública, vamos a llamarle así, y la contratación de servicios por parte del Estado está regulado por la ley 340-06. Esta ley quiso ponerle régimen a los funcionarios públicos que manejan presupuestos y que compraban, y que todo el mundo sabe cómo se manejaban de manera que tenían la discrecionalidad y la libertad de escoger a quién comprarle y el famoso 10%, etcétera. Entonces esta ley tuvo la buena intención de crear ponerle límite a esas prácticas, pero como todo, las leyes, yo decía ahorita, con el tiempo van envejeciendo, hay que renovarla. La práctica demostró que esta ley, por un lado, tiene escape, y por otro lado, se convierte en una retranca para ciertas situaciones en que el Estado tiene que hacer una contratación que no puede demorar y esperar el tiempo que implica un proceso de contratación, de licitación, etcétera. Yo decía ayer, y no es una broma, pero a un amigo abogado se reía mucho de eso. Yo le decía, mira, por ejemplo, a mí me pidieron una consulta sobre las compras
de Inespre en medio de una situación de emergencia con estas tormentas que han habido. Y yo decía, pero si una persona va a vender plátano y guineo, ¿verdad? Y piña, y cualquier tipo de vegetal o fruto, y sigue el proceso de licitación que establece la ley 340, se maduran y se pudren los guineos y se dañan los huevos y no hay forma en que esto se pueda cumplir. Entonces, ese tipo de... Eso es un ajuste que hay que hacer a la ley, buscar un mecanismo, ¿no? Pero también hay algunas prácticas que hay que cerrarle la llave. Sí, fíjate, Manuel, que estoy hablando de que por un lado hay que abrir un poco y por otro hay que cerrarlo. De manera que la Dirección de Compra y Contrataciones, con un equipo técnico y luego con la ayuda de la consultoría, produjo un proyecto de ley para modificar la ley de compra y contrataciones de manera que haga más efectiva la vigilancia que se debe ejercer, la transparencia en el uso de los fondos públicos y en algunos casos facilitar algunas contrataciones. Como la ley no ha sido aprobada y esto se convierte en un obstáculo permanente, la Dirección de Compra y Contrataciones le propuso al Poder Ejecutivo un proyecto de reglamento de la ley actual, es decir, hasta donde la ley permite obtener los objetivos que se están persiguiendo con el proyecto el proyecto de modificación, y este reglamento fue aprobado de tal manera que se está aplicando y está haciendo más viable la contratación de servicios y de obras públicas. Doctor, no quisiéramos que pasara el tiempo sin hablar de una ley muy importante. La Constitución del 2010 crea muchos mecanismos de participación ciudadana que permiten, por ejemplo, tomar parte de discusiones de interés que puedan presentarse en la vida nacional y otros inclusive que son mecanismos que sirven para validar inclusive reformas constitucionales futuras, que es la ley de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, referéndum y otros mecanismos de participación ciudadana. Quisiera que nos hablara un poco de ese proyecto. Sí, bueno, en términos general, ¿verdad? Porque ese es un tema para especialistas y para discutirlo en un foro especializado, pero de lo que pueda interesar y asimilar la ciudadanía que no es profesional de esta área, yo puedo decir, lo primero es que el referendo instituido en el artículo 172 de la Constitución es solo en la República Dominicana un referendo aprobatorio. O sea, aquí no hay referendos revocatorios. Para que la gente no se haga la idea, porque lo he oído por ahí en las tertulias de colmado, ¿verdad?, en la que uno participa. La revocación de mandato no existe en nuestro ordenamiento. No existe en nuestro ordenamiento. Entonces, ¿para qué sirve este referendo? Es porque la propia Constitución establece algunos temas para cuya reforma es necesario que además de la Asamblea Revisora, es decir, además de los legisladores constituidos en asamblea, tenga que ser refrendado, aprobado por un referendo que no es más que como si fuera la asamblea electoral, el padrón electoral convocado por la Junta Central Electoral para que diga sí. ¿Cuáles son estos temas? O que diga no. Estos temas son lo que tiene que ver con el orden territorial, municipal, la garantía y derechos fundamentales, la nacionalidad, bueno, y se me olvidaba que esto sí es delicado, y la forma de reformar la Constitución. Así es. Esto tiene que ser sometido a un referendo. La Constitución ahora establece un mecanismo de reforma que comienza con una ley del Congreso que ordena dispone la necesidad de la reforma e indica los elementos que se quieren reformar
y en un plazo de 15 días se convoca a la asamblea. Si esa forma se quiere modificar, esto tiene que ir a un referendo. Entonces, hay un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados sobre referendo aprobatorio que está pendiente de su aprobación. También, doctor, tenemos una ley que es la 1494, que fue aquella ley que se aprobó en el año 1947, que crea el Tribunal Superior Administrativo, pero un tribunal a modo francés incardinado dentro del organigrama del Poder Ejecutivo. Pues en esa ley se le da la atribución al Poder Ejecutivo, en medio de la dictadura, no podía hacer otra cosa, al Poder Ejecutivo asignar ese Tribunal Superior Administrativo. Después, si mal no recuerdo, en el año 50... Era la Cámara de Cuentas. Después se aprueba la ley 2656, si mal no recuerdo, del año 51 o 52, que le traspasa la competencia de ese Tribunal Superior Administrativo nada más y nada menos que a la Cámara de Cuentas, que nada tiene que ver en lo funcional con un tribunal. Entonces, ese tribunal posteriormente tiene una reforma en 1992 con el Código Tributario, que crea el Tribunal Superior Administrativo de lo contencioso tributario, para conocer solamente lo tributario, pero le deja a la Cámara de Cuentas el resto. Posteriormente, en el 2002, con la aprobación del Código Monetario y Financiero, Ley 183-02, se le agregan atribuciones que tienen que ver con lo monetario y financiero. Y finalmente, la 13-07 termina con esa fragmentación y somete al Estado al control judicial, traspasando a todas las competencias que tenía la Cámara de Cuentas de un Tribunal Superior Administrativo al Tribunal Superior Administrativo, que le llamó Tribunal Contencioso Administrativo de lo Tributario, Contencioso Administrativo y Tributario, que finalmente es el que tenía que ver con estos temas. En 1992. En el 92. Crea primero, le traspasa solamente lo tributario a ese tribunal, después en el 2002 le pasa lo monetario y finalmente le traspasa todas las competencias en el año 2007, que es con la ley 13-07. Ahora bien, esa ley sigue vigente, salvo las modificaciones que se incluyen en la Constitución Dominicana del 2010, que crea el ecosistema completo: primera instancia, Tribunal de Primera Instancia, lo contencioso administrativo y los tribunales superiores administrativos. Pero la ley de procedimiento, la que se aprobó en el 47, sigue vigente. El Poder Ejecutivo depositó un proyecto de reforma a esa ley de procedimiento administrativo y quisiera que nos hablara un poco sobre ese proyecto. Ok. Tú acabas de decir, Manuel, que la ley de procedimiento del 47. Del 47. Del 47 hacia casi como 70 años. Sí, correcto. Bueno, ok. Entonces, yo quiero decir que si hay un proyecto que es de la consultoría, es ese. Porque se involucró de lleno sí, en él. No, fue una iniciativa nuestra porque veníamos sufriendo eso y advirtiendo que el tribunal, la jurisdicción contenciosa administrativa, necesitaba renovar su procedimiento, pero además, lo que es más importante, adecuarse a la Constitución vigente. Porque la propia Constitución crea los tribunales, por ejemplo, de primer y segundo grado. Claro. Y mientras tanto, nosotros estamos funcionando con una jurisdicción en instancia única. Única. Y en un solo territorio, que es el Distrito Nacional. En un solo territorio, exacto. Entonces, así, digamos, de manera general, este proyecto de ley trata de crear los tribunales contenciosos. Ahora se llama Tribunal Superior Administrativo. Estos serían tribunales contenciosos administrativos de primer grado en cada distrito judicial. Como lo concibe la Constitución. Exacto. Y los tribunales de segundo grado, el proyecto los crea regional. Sí, la Constitución también lo manda por exacto, igual. Como, parecido un poco como el esquema de los tribunales superiores de tierra. Excelente. Por ejemplo, en el Ceibo hay uno para todo el este. Y así creo que en el proyecto de ley estamos concibiendo 4 o 5, porque tampoco entendemos que hay tanta demanda como para crear un tribunal contencioso administrativo de segundo grado en cada cabecera de provincia. Eso es una de las novedades que trae el proyecto. La 1307 le da la atribución a los tribunales de primera instancia civiles
conocer lo contencioso municipal, administrativo municipal. ¿Qué pasa con esta parte? ¿Se le transfieren a su tribunal de primera instancia administrativo o se deja como estaba? No, se pasa a los tribunales contenciosos administrativos de primer grado. Perfecto, perfecto. No quiero que nos vayamos. Quería hablar un poco de la ley que modifica la ley de la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Brevemente quizá hablar de ese tema, pero no quisiera que se nos fuera el tiempo sin hablar de la reforma constitucional. Brevemente vamos a hablar de esta propuesta que se ha presentado y que una comisión de juristas bastante destacado y de profesionales de la comunicación ha presentado y que está en revisión en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Así es. A través del tiempo, aquí los distintos gobiernos, y creo que el gobierno del expresidente Fernández puso mucho énfasis en este tema, quizá por la propia vocación del presidente Fernández sobre estos temas de comunicación. Que es parte de su especialidad. Así es. Creaban comisiones para reformar la ley 6132 o 6132, como decía un profesor. Ella tenía, dice, van a pensar que la ley es del 32. Es de 1972, si mal no recuerdo. Sí, no, esa ley sí es del Consejo de Estado. Del 72, sí. Sí, pero que el profesor decía que si uno decía 6132, Sí, van a pensar que la ley es del 32. Bueno, sin embargo, por razones que yo desconozco, nunca llegó a convertirse en ley ninguno de estos intentos, de estos escarceos. Y ahora se creó una comisión coordinada por el distinguido jurista Nanfi Rodríguez y compuesta por una cantidad de abogados, Eris Raful, Hermógenes Acosta, Gabriela Beltré, otros, que ahora la memoria no los recuerdo, pero una cantidad de periodistas como Percio Maldonado, Franjul del Listín Diario, entre otros. Esta Uchilora, etcétera. Esta comisión dio a luz, tuvo un parto de un proyecto de ley que moderniza el derecho a la comunicación. Y una de las novedades que trae es que crea una institución que se llama INACON y disuelve la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Como sé que no tenemos mucho tiempo, no quiero dejar de decir que esta ley se empeña fundamentalmente en proteger el derecho a la libre expresión. Eso es importante. Sí, más que procurar sanciones, que habrá que procurarla por otra vía, pero esto es una ley para organizar y proteger la libertad de expresión. Mire, vamos ya como tema de cierre, y muy interesante, muy importante. Muchos oyentes nos están escribiendo, nos están señalando que quieren que tratemos de manera apropiada un planteamiento que ha hecho el presidente de la República tan pronto fue elegido. Y es que ha dicho que va a reformar la Constitución, sobre todo, y haciendo énfasis en que quiere colocarle unos candados al tema de la repostulación, de la reelección, para que no sea tan fácil modificar ese aspecto. Quisiéramos que nos abordara el tema de la reforma constitucional, si además de este aspecto que ha señalado el presidente de la República, se está contemplando la modificación de otros puntos también de interés y que se han puesto en el tapete. El presidente ha instruido a la consultoría que trabaje un proyecto de reforma a la Constitución en dos aspectos fundamentales, que es esto, a lo que tú te has referido, Manuel, buscar la forma dentro del marco constitucional en que la reforma del artículo 124 sobre la elección presidencial sea casi imposible. O sea, que esto se quedó ahí. Si se aprueba la reforma, nada es imposible, todo se puede modificar después, pero si se acoge como se está discutiendo y como posiblemente se proponga, va a ser muy difícil reformar esto. Y el otro aspecto es lo que ya se ha explicado sobre la independencia del Ministerio Público, para que el Ministerio Público, su designación, el liderazgo del Ministerio Público, digamos, me refiero al Procurador General de la República y sus adjuntos, no dependa de un decreto presidencial, de manera que se está en este momento la mesa de trabajo de la consultoría
está ocupada en este tema, en estos temas. Si surgen algún tema adicional será de menor rango, pero estos son los dos aspectos fundamentales. Bueno, damos las gracias al doctor Antoliano Peralta, que con su apretada agenda ha sacado un tiempo para conversar con nosotros, para conversar con el amplio público de la Z101 de Cátedra Jurídica, por estar aquí con nosotros impartiendo esta cátedra del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Manuel, me siento honrado. No, gracias. Y espero que, por favor, me tengan en cuenta en otra ocasión. No, pero él será el consultor de la cátedra. Bueno, a ustedes, amigos oyentes, continúen con Migraceta, que es el siguiente programa, y con la sintonía de la próxima cátedra jurídica el próximo sábado. Muchas gracias por sintonizarnos.